Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sea cada uno de ustedes a un nuevo video a mi canal, Omar Rivera. Como ya pudieron ver en el título del video, quizás esto va a ser un poco diferente. Voy a contar los motivos por qué decidí emigrar de mi país, El Salvador, hacia Estados Unidos, donde estoy actualmente. Para los que han seguido mis videos, mi primer video en este canal resumo un poco eso, pero no hablo exactamente o no hablo por completo los motivos, sino que hablo un poco más sobre mi caso de, de asilo. Pero en esta ocasión pues voy a hablar los motivos que surgieron porque yo decidí emigrar para acá. Em, Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Yo hablo un poco acerca de la vida acá en Estados Unidos, leyes, asilo. También hablo un poco también de noticias de mi país, El Salvador. Quédense hasta el final del video, me ayudaría muchísimo. Para los que comparten, los que comentan, los que dan su like, les agradezco mucho porque esto permite que el canal crezca. Yo el último video que subí, si no lo han visto, y quieren apoyarme, pueden irlo a ver. Ahí agradezco a cada uno de ustedes que han sido parte de este proceso. Hemos llegado a un poquito más de 1000 suscriptores. La meta hace como 3 semanas era 800 y la hemos sobrepasado. Ya llevamos más de 1400 suscriptores. Les agradezco a cada uno de ustedes. Ahí está el video, pueden irlo a ver. Em, Sin más que decir, pues comenzaré hablándoles un poco sobre mi vida. Voy a tratar de resumirlo. Lo que sea menos importante, pues lo voy a mencionar, pero no me voy a enfocar tanto en eso. En el año 2001, si mal no recuerdo, tenía como 12 años. También la situación en El Salvador era un poco difícil con el trabajo y todo eso. Entonces mi papá decidió emigrar hacia acá también, hacia Estados Unidos, quedando mi hermana y yo a cargo de mi mamá en nuestro país. Así surgió todo. Fuimos creciendo. Y mi papá estando acá, pues se dedicó a trabajar todo su tiempo. Logró hacer muchas cosas en nuestro país. Pues nosotros llegamos de no tener casi nada a tener una vida pues bastante estable. Em, Se logró comprar un terreno, se construyeron las dos casitas que están allá, vehículo, nos dio el estudio a mi hermana y a mí, sacamos algunos cursos también y así surgieron los años. La situación en el país pues no era la mejor para los que ya sobrepasan los 30, 35 años y son del Salvador, pues conocen muy bien lo que sucedía ahí. El trabajo o la economía en nuestro país siempre ha sido un punto débil. Es muy difícil poder encontrar un empleo. Em, Seguimos estudiando nosotros con mi hermana. Em, yo logré poner, bueno, nosotros siempre somos de los que nos gusta tener negocios. Entonces, yo logré poner un negocio primero, am, que era de vender ropa. Lo que hacía yo, pues, en ese entonces casi no muchas personas lo hacían. Lograr, pues, traer cosas de China o de otros países, ropa de ahí, y poder venderla, posteándola o como sea. Si les comento esto, todo empezó como un chiste. Yo mandé a traer como 3 prendas y se empezaron a vender. Fui trayendo más y más hasta lograr tener un local. Pero la situación con las pandillas era bastante difícil.
Yo el local que logré montar, alquilábamos también con mi mamá. Ella tenía el otro local a la par. Un día que llegamos nosotros vimos que estaba la policía afuera y estaba fuera de la entrada principal a donde nosotros teníamos los locales. Habían más locales. Éramos como unos 9, 10 locales. Y cuando entramos nosotros, pues alcanzamos a ver que estaban unos policías también afuera del local que me pertenecía a mí. Cuando nosotros llegamos, el local que me pertenecía a mí lo habían dejado barrido. Barrido me refiero a que se habían robado todo. Perdí quizás como unos, sin mentirles, entre 12,000 a 15,000 dólares en, en mercancía. Fue un golpe bastante duro para mí. Fueron muchos meses de trabajo, de invertir, noches de desvelos. Eh, a mí me despedazó. Mi mamá trató de darme ánimos, pero era bastante duro porque se había ido eso. Se había ido también una parte de mí que había dedicado mucho tiempo a eso. Ese mismo día decidimos nosotros pues cerrar el otro local que ya tenía, nos llevamos las cosas. Fuimos a hablar con el dueño de los locales, él no se quiso ser responsable de nada. Y cuando estábamos ahí, había una cafetería también que tenía unas cámaras, porque la cafetería era lo que estaba principal de los locales, era lo más grande. El portón que nosotros teníamos, cada local tenía una llave, porque eso se cerraba con una cortina. Y ellos se metieron en la madrugada. Lo raro fue que no forzaron ninguna puerta. Entonces tuvo que ser alguien de ahí que se comunicaba con, ustedes saben, con los pandilleros. Y nosotros hablamos con los policías que estaban ahí, que estaba esa cámara, si nos permitían poder verla. Los policías nos dijeron que ellos ya habían visto la cámara, habían visto el video y sabían quiénes eran, pero no nos querían decir. El policía con el que estaba hablando yo me dijo, ¿para qué vas a saber? Te vas a meter en problemas, se va a alargar más, te van a ir a buscar, van a saber que fuiste tú y todo. El mismo policía no me quiso ayudar. El mismo eh, se entrometió para que yo no pidiera esa cinta, para que yo dijera, ok, que eso quede así, para ellos poder irse y ya no hacer más nada. Les cuento esto y todavía me da un poco de rabia porque uno sabe el esfuerzo que pone. Pero fue así. Al final el policía no quiso, por más que nosotros dijéramos, no quiso levantar ni siquiera la denuncia, sino que lo dejó así y nos dijo, ya, si ya lo que se llevaron, pues ya lo fueron quizás a vender a otra parte, así. Como que él ya los conocía, no lo sé. Fue bastante raro. Esa fue una de las situaciones. Continuó esto eh, yo ya no tenía ganas de invertir en nada. Continuaron los años. em, Iba a trabajar en ese entonces a un call center. Vendíamos nosotros cable, internet y teléfono para este país. Logré yo hacer amigos ahí que después de eso abrieron otro call center, me llamaron, pude ser supervisor de ahí. Aprendí cómo funcionaban las cuentas, quién era el dueño de las cuentas acá. Y yo tenía en la mente que quería abrir un call center. Yo siempre soy de los que quiero abrir algo, quiero tener un negocio, quiero aprender esto para ver si puedo hacerlo yo. Pasó el tiempo, logré tener el contacto, platiqué con el que tenía las cuentas, con el que se trabajaba allá. Y me dijo, ok, abre el call center, platicamos,
muéstrame que era como el proyecto que yo tenía. Le comenté a un amigo de los que estaban trabajando en el call center, a él también le pareció la idea, nos unimos, abrimos el call center, pudimos tener las cuentas, empezamos bien, íbamos despegando todo bien, iba surgiendo todo, no teníamos problemas o sea, teníamos lo que habíamos como soñado, era de tener un trabajo en El Salvador, pero pagado como que estuviéramos acá. Todo iba bien, hasta que de repente se perdieron las cuentas. Otros call centers que estaban en El Salvador empezaron a hacer fraude con los datos que se daban ahí. Entonces el dueño de las cuentas tuvo un problema por esos otros call centers y al final salimos afectados muchos call centers. Nosotros perdimos un aproximado nuevamente como de $8,000, $9,000 que no nos pagaron de las ventas que teníamos de ese mes. Entonces se vino todo a picada porque teníamos que pagarle a las personas que teníamos trabajando. Empezamos con 4 personas, después ya teníamos 20 personas. Entonces empezamos a ver cómo hacer, empezar a pagar. Me moví nuevamente, logré encontrar a alguien más con otras cuentas, siempre de lo mismo, pero no nos pagaba igual. Entonces nos costó bastante. Desde ese momento, como que fue un ciclo para mí, que las cosas empezaron a salir mal. Vino una tras otra, una tras otra. Perdimos las cuentas de DirecTV, como les menciono, ya no iba despegando eso. El que habíamos conseguido nuevamente ya no quiso trabajar con nosotros. Quedamos nosotros a la deriva. Hablamos con los que trabajaban con nosotros y estábamos viendo cómo irles pagando poco a poco. Y empezamos así. De la nada, cuando eso sucedió, algo en mí, algo adentro se sentía, no les miento, sentía algo eh, raro en mí. Y llamé a mi mamá si todo estaba bien, si mi hermana estaba bien, que le hablaran a mi papá acá si estaba bien. Como que yo soy creyente y como que Dios a veces te avisa cuando algo va a suceder. Uno bien siente cuando algo no está bien, cuando algo malo pueda suceder. Fue así, todo estaba bien, pero al siguiente día nos llaman que a mi papá lo habían agarrado acá, saliendo de su trabajo, pues así como está ahora de que agarran a quien pueda cruzar, lo agarraron, le dejaron corte. Él fue a la corte pensando que tal vez no iba a pasar nada, pero no logró salir de ahí. Mis familiares acá les pareció extraño que no llegó ese día, no llegó al siguiente. Hasta los 3 días pues le permitieron una llamada. Se le empezó a contratar abogado para que ver si él podía salir. Y fue el principio de un lapso a donde nosotros perdimos todo. La estabilidad que teníamos, yo perdí lo del call center, mi papá acá gastando en abogado. Él estuvo como 6, 7 meses preso, intentando pelear el caso. Tras una cosa otra, el abogado intentaba una cosa, intentaban otra.
mandaban que él no tenía antecedente y todo, y fue duro. Mientras nosotros en El Salvador, yo intentando buscar trabajo, porque ya había perdido todo y no salía nada. Yo me frustré de no poder encontrar empleo. Pasé casi 3, 4 meses buscando. No les miento, no es porque yo no quería. Y no salía nada. Me empecé a desesperar. En eso fue antes del 2019. Las, las pandillas pues siempre habían estado en nuestra colonia, siempre había estado infectado, por decirlo así. Yo siempre entraba con miedo, porque aunque no teníamos nosotros, no éramos millonarios ni nada de eso, solo teníamos una vida estable. Para otras personas a veces piensan que uno tiene demasiado. La envidia es bastante mala. Yo cuando llegaba a mi colonia siempre me paraban, me pedían dinero, me hablaban adentro del penal. Llegaba alguien a tocarme en la puerta de los pandilleros, quieren hablar con vos y ya, mira, tenés que ayudarnos, si no, ya sabes que con tu familia, que esto y lo otro. Fue bastante duro, me mandaban cartas amenazándome. Yo muchas cosas se las oculté a mi mamá para no preocuparla. Cuando llegaban con el teléfono me decían, ¿y por qué te andan buscando? No, 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 o sea, no sé, quizás se equivocaron. Pero ella bien sabía que algo no estaba bien. Eh, Me pedían dinero para todo. Yo les decía, pero es que yo no tengo. ¿Yo cómo te voy a dar? Tú sabes que si no, para cuidar a la familia, que esto y lo otro. Fue bastante duro. Bastante, bastante duro. Eh, Alguien que se reunía con ellos, que era muy cercano, pero como que no era muy partícipe, le comunicó a un tío mío que me avisara de que tuviera cuidado. Les comento esto, para mí fue bastante duro. A mí ellos, como pensaban que yo tenía dinero, llegaron hasta el punto de platicar que a mí me querían secuestrar. Querían desaparecerme, querían secuestrarme, querían pedir dinero por mí. Entonces él le dijo a mi tío que me avisara a mí que mejor me fuera de la colonia. Yo me fui a vivir mucho tiempo, sin mencionarle a mi mamá, a San Salvador. Alquilaba un cuarto allá, porque no quería pasar por eso, que me daba miedo hasta llegar a mi colonia. Eso a mí me empezó a ocasionar un miedo de que no podía ni llegar a mi casa. Pero les menciono que fue como el inicio de algo, de solo malas cosas. Me querían secuestrar. A lo mejor ni siquiera estuviera contando esto. Pero gracias a Dios, pues, que a tiempo pude reaccionar para poder salir eh, de ahí. Eh, Después como que ellos se fueron, muchos de la colonia, como que, no sé, llegaba más la policía ahí y unos también murieron de los que estaban ahí por las cosas que andaban haciendo. Ya la colonia donde yo vivía estaba un poquito más estable, yo ya podía llegar, pero llegaba y yo me quedaba en mi casa y no quería salir. En todo este tiempo, en lo que mi papá estaba también peleando su caso acá, los ahorros que nosotros teníamos,
pues se tenía que pagar energía y todo lo que estaba y comida, empezamos nosotros pues a hacer uso de los ahorros que se tenían. Pero mira, bien duro ver a mi mamá ah, la preocupación que todo esto ocasionaba. Pero no era fácil para ella saber que mi papá estaba acá, no sabíamos cómo iba a terminar todo. Yo no poder encontrar trabajo, estarnos las ingeniando cómo estar haciendo. Sabíamos que los ahorros no iban a ser eternos, lo que se habíamos perdido en los negocios, las inversiones que se pudieron haber hecho. Entonces, casi perdimos todo en cuestión de 5 o 6 meses. Fueron los más duros para nosotros. Fue donde toqué, toqué fondo. Yo dije, no puedo más. Ah, empecé a comunicarme con diferentes amigos que estaban en diferentes países. Yo no tenía demasiado dinero ya ahorrado. Quizás tenía como $1,500, $1,700 y 2 vehículos. Pero no eran vehículos del año. O sea, no crean que eran vehículos que iban a dar mucho. Ah, venir para acá era una opción bastante difícil porque a veces aunque uno tenga familiares acá, pues decir préstame 10,000, $15,000 ah, es bastante, eh, es bastante difícil. Platiqué eh, con una amiga que estaba en Italia, que ella se había ido con su esposo para allá. Me dijo cómo era todo. Estaban dispuestos a ayudarme para que yo me fuera para allá. Y ya tenía todo preparado para poder salir para allá. Yo no le había dicho nada a mi mamá. Eh, cuando mi papá regresó a El Salvador, claro, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Siempre se rebuscó por nosotros. Él se miraba mal, que él quería regresar y todo, pero nosotros, ya estás acá. De una u otra manera, te toca descansar acá. Él se enfermó allá de tanto pensar eso. El azúcar le dañó su vista por la preocupación de que cómo se iba a hacer. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Eh, yo ya estaba decidido a que tenía que hacer algo por tratar de ayudar a mi familia. Cuando yo ya tenía el viaje para poder irme para Italia, surgió una conversación con una amiga que estaba acá. Yo le comenté todo lo que había pasado y, y ella me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Vemos nosotros cómo te ayudamos acá. Y fue como el primer impulso, fue lo que empezó algo a cambiar en mí. Las cosas otra vez con las pandillas empezaron a surgir, a empeorar. Y fue lo que me terminó de decir, acá no voy a hacer nada.
acá o me secuestran o me desaparecen. No encuentro trabajo. Tengo que moverme. Vendí los carros y como pude, pues emprendí mi viaje para acá. En el camino, pues empecé a hablar a familiares de acá. Yo ya venir para acá, empezaron ellos a ayudarme. Las cosas empezaron a cambiar, pues. Cuando intenté cruzar, fue que, fue que ahí me agarraron. Expliqué mi caso. En otro video les voy a comentar qué fue lo que me pasó ya en el viaje. No voy a venirme, sino que cómo fue mi viaje. En el aspecto ya directamente el viaje hacia acá. No sé si me explico. Ahorita lo voy a decir algo por encimita, como decimos nosotros. Estuve preso como 3 meses. Empecé mi proceso, mis entrevistas de asilo, abogado, salí después, llevé mi caso afuera. Y empezaron a surgir muchas cosas. Gracias a Dios tomé decisiones sabias también. Moverme de un estado para donde estoy ahorita fue una de las decisiones sabias que tomé, a pesar que me decían que no lo hiciera. Pues eso me permitió aprender lo que ahora hago. Y gracias a Dios de eso, pues el trabajo no falta. De eso he aprendido a entrar en otros negocios. Y aquí estamos, gracias a Dios, no con millones, pero sí para poder irla pasando. Estamos con mi esposa, mi hija, tratamos de rebuscarnos día con día. No es fácil, a veces hay días que uno quiere tirar la toalla. A veces uno no sabe qué hacer, a veces el estrés te liquida. A veces tienes muchas cosas en la cabeza, pero siempre está ahí Dios para guiarlo a uno. Y aunque uno se equivoque, Él siempre trata de llevarlo a uno por la dirección correcta. Si ustedes están pasando por una situación que en estos momentos tal vez no encuentran salida, tal vez no saben qué hacer, tal vez el estrés los está consumiendo, no se rindan. A veces hay malas rachas, pero como dice un dicho, Dios aprieta, pero no ahorca, creo que. Así que por muy difícil que parezca, siempre hay que seguir adelante. Siempre brilla el sol. Los problemas no son eternos. Siempre vamos a encontrar una salida. Dejo hasta acá el video si se llegaron hasta acá. De corazón, se los agradezco. Voy a esperar poder hacerles un video, como les mencionaba, comentándole mi trayecto. Si algunas cosas se me han quedado es porque quizás algunas cositas se me han olvidado y todavía está ese sentimiento de que a veces uno sale no porque uno quiere, sino que las circunstancias te hacen salir de tu país. Gracias si llegaron hasta acá. De corazón, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.